Sus ojos todavía se mueven. Eso es lo primero que le digo a todo el que entra al salón del trono. No para asustarlos, sino porque si no lo advierto, el momento en que los ojos de piedra los siguen por la sala. He visto a hombres adultos caer al suelo. La reina Helena lleva 43 años sentada en ese trono. No ha dormido, no ha comido, no ha pronunciado una sola palabra. Pero cuando su sobrina, que ahora tiene 30 años y gobierna en su nombre, toma una decisión que Helena hubiera tomado diferente, una lágrima de piedra gris recorre lentamente su mejilla derecha. Solo la derecha, nunca la izquierda. Nadie sabe por qué. Yo sí lo sé. Porque yo estuve ahí desde el principio, desde antes del templo, desde antes del don, desde antes de que ella dijera aquellas 7 palabras que lo cambiaron todo. Puedo soportar el peso. Estoy lista. Le creí. Y el reino lo sintió. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Mi nombre es Rodrigo de Valmira. Fui consejero real durante 61 años, bajo 3 monarcas distintos. He visto coronaciones, traiciones, hambrunas, guerras. He visto a reyes llorar como niños y a niños morir como reyes. Pero nunca había visto lo que vi con Helena. Y antes de contarles cómo terminó, necesitan entender cómo empezó. Porque las tragedias más profundas no comienzan con errores. Comienzan con decisiones perfectamente razonables, tomadas por personas perfectamente sensatas, en momentos perfectamente desesperados. Helena de Valmira era la tercera hija del rey Aldric. La tercera. En 40 años de historia del Consejo nunca habíamos necesitado llegar a la tercera. Teníamos a Marcos, el mayor. 20 años de entrenamiento militar, voz que llenaba los salones, manos que sabían firmar tratados y empuñar espadas con igual facilidad. El Consejo lo adoraba. Teníamos a Sofía, la segunda, más inteligente que su hermano, menos carismática, pero con una memoria extraordinaria para los números y los nombres. Yo personalmente creía que sería la mejor monarca de los 3. Helena leía mucho, demasiado, decían algunos consejeros con ese tono particular que usaban para hablar de cosas que no entendían. Tenía 21 libros en su habitación cuando tenía 12 años y a los 29 tenía 243. Los había contado yo mismo una tarde que entré a avisarle que la cena se enfriaba y me quedé mirando las estanterías durante 10 minutos seguidos. Dibujaba mapas, no por estrategia militar, para eso estaban los generales, sino porque le gustaba entender cómo estaban conectados los territorios. Como el río que cruzaba la provincia del norte era el mismo que llegaba al mar en el sur, solo que nadie lo había trazado completo en ningún mapa. Hablaba con los sirvientes, con todos. Sabía el nombre de cada uno de los 47 empleados del palacio, el nombre de sus hijos, si habían tenido buena cosecha ese año o mala. El cocinero principal, Tomás, tenía una hija enferma desde hacía 3 inviernos. Helena había mandado buscar a 2 médicos distintos, de su propio bolsillo, sin decírselo a nadie. Yo lo sabía porque Tomás me lo contó, con los ojos húmedos, mientras yo esperaba que me sirvieran el desayuno. Era en resumen exactamente el tipo de persona que un reino necesita, pero que nunca termina gobernándolo. Hasta que Marcos murió en la batalla de Piedra Roja, y Sofía murió 4 días después, en la emboscada del Paso de los Lobos. En la misma semana, los 2. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando llegó la segunda noticia. Estaba en la sala del consejo, todavía con el pergamino de la muerte de Marcos en la mano, cuando entró el mensajero del Paso de los Lobos. Tenía 17 años ese mensajero. Llevaba 3 días cabalgando sin dormir. Cayó de rodillas antes de terminar de hablar. El consejo se quedó en silencio durante 47 segundos. Los conté. Cuando uno lleva décadas en política, desarrolla ciertos hábitos absurdos para no perder la mente en momentos como ese. Luego todos hablaron al mismo tiempo. No voy a reproducir lo que dijeron porque la mitad era pánico y la otra mitad era cálculo político disfrazado de pánico. Lo relevante es esto. El ejército de Baldrich, el reino del este que llevaba 12 años esperando una oportunidad, había cruzado la frontera norte 3 días antes. Avanzaba a un ritmo de 3 leguas por día. Metódico,
sin prisa, como alguien que sabe que no lo van a detener. Teníamos con suerte 40 días antes de que llegaran a la capital, y no teníamos monarca. El rey Aldric había muerto el invierno anterior. Los 2 herederos directos estaban muertos. Las leyes de sucesión del reino de Valmira eran extraordinariamente claras al respecto. En ausencia de los 2 primeros herederos, la corona pasaba al tercero, sin excepciones, sin consejo de regencia, sin período de transición. La corona era de Helena. Fui yo quien fue a decírselo. La encontré en la biblioteca del ala este, de rodillas frente a un estante bajo, con un libro abierto sobre las rodillas y otros 2 apilados a su lado. Levantó la vista cuando entré y supo, antes de que abriera la boca, que algo había pasado. Tenía esa capacidad, leer el peso que la gente llevaba en la postura antes de leer las palabras que llevaba en la boca. Le dije lo de Marcos primero. Cerró el libro despacio. Apoyó la mano derecha sobre la cubierta como si necesitara algo sólido donde afirmarse. Le dije lo de Sofía. No lloró, no todavía. Respiró, un solo aliento largo, controlado. El tipo de respiración que se aprende cuando se ha pasado la infancia, siendo la que nadie mira, y se ha tenido que aprender a sostenerse sola. Y luego me miró. ¿Cuánto tiempo tengo? No me preguntó si era verdad. No me pidió que lo repitiera. Me preguntó cuánto tiempo tenía. Para el duelo, aclaró, como si leyera mi confusión. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que necesiten que sea reina? Le dije la verdad. Ninguno. Asintió. Se levantó. Y ese fue el último momento tranquilo que recuerdo de los siguientes 4 meses. La coronación fue en 3 días. Tuvimos que abreviar el protocolo habitual de 2 semanas porque el ejército de Baldrich no iba a esperar las ceremonias tradicionales. La sala estaba llena. Nobles, militares, representantes de las provincias, pero el silencio que reinaba no era el silencio reverente de las coronaciones normales. Era el silencio calculador de personas evaluando un activo que no esperaban necesitar. Helena lo notó. Yo la vi notarlo. La corona era ligeramente grande para su cabeza. Había sido fabricada para Marcos, que tenía el cráneo de su padre, y tuvo que inclinarla levemente hacia atrás para que no le cayera sobre los ojos. Un detalle pequeño, irrelevante en términos de protocolo. El general Harkon, que comandaba el ejército del norte, lo comentó en voz demasiado alta con el hombre que tenía al lado. Yo estaba a 4 metros. Escuché perfectamente. Helena también. La primera reunión del Consejo de Guerra fue esa misma tarde. Helena entró con 3 libros bajo el brazo. Historias de campañas militares. Las había estado leyendo desde que salió de la biblioteca esa mañana, y se sentó en la cabecera de la mesa. Antes de que pudiera abrir la boca, el general Harkon desplegó un mapa y empezó a hablar. Durante 22 minutos, nadie se dirigió a ella directamente. La trataban como si fuera un mueble decorativo particularmente costoso, presente en la sala, pero no parte de la conversación. Cuando Helena intentó hacer una pregunta específica, bien formulada sobre las rutas de suministro del ejército enemigo que yo mismo reconocí como pertinente, el general Harkon respondió mirando al consejero que tenía a su derecha, como si la pregunta hubiera venido de allí. Esa noche encontré a Helena en la terraza del ala norte. Era tarde, había luna llena, y ella estaba apoyada en la balaustrada, mirando los jardines con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el consejo, Rodrigo?, me preguntó sin darse la vuelta. Le dije que 34 años. ¿Y cuántas reinas ha visto? Le dije ninguna. Silencio. Eso explica muchas cosas. No dije nada. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. No me escuchan, dijo. Puedo tener razón. Y hoy la tenía. Esa pregunta sobre las rutas de suministro la tenía. Y no importa, no porque esté equivocada, sino porque nadie está esperando que tenga razón. Se dio la vuelta y me miró. Tenía los ojos secos, pero había algo en su expresión que era más difícil de sostener que las lágrimas. Era la expresión de alguien que está calculando el peso exacto de lo que tiene que cargar y está midiendo si sus manos van a aguantar. Necesito que me escuchen, Rodrigo, no como favor, no como cortesía.
Necesito que sea imposible ignorarme, o en 40 días este reino deja de existir. Le dije que tenía razón. Le pregunté qué pensaba hacer, y fue entonces cuando me habló por primera vez del templo de Atlas. Lo había leído en uno de sus libros, uno de los 243 de su habitación, un volumen viejo, encuadernado en cuero marrón oscuro, que había pertenecido a su abuelo y que nadie más había abierto en 30 años. El templo de Atlas estaba a 2 días de camino al norte, en las montañas que marcaban el límite entre Valmira y los territorios sin nombre. No era un lugar de peregrinación popular. No aparecía en los mapas oficiales del reino. Elena lo había verificado. Era uno de los vacíos en sus mapas que le habían llamado la atención desde hacía años. Lo que el libro describía era esto. Atlas, en la mitología antigua, sostenía el peso del mundo sobre sus hombros. No porque lo castigaran, esa era la versión que se enseñaba en las escuelas, sino porque lo eligió, porque entendió que si él no lo cargaba, nadie podía. El templo, según el libro, era el lugar donde Atlas había tomado esa decisión, y donde, ocasionalmente, ofrecía a otros la posibilidad de hacerlo también. El don de Atlas, me dijo Elena, la capacidad de cargar cualquier peso, de sostener lo que nadie más puede sostener. Le pregunté si creía en eso. Me miró un momento. No sé si creo en ello, dijo, pero sé que creo en la historia, y a veces las historias son más reales que los hechos. Pausa. Además, Rodrigo, no tengo muchas opciones. Tenía razón, y yo que llevaba 34 años en el consejo y creía haber visto todo lo que había para ver, cometí el error más costoso de mi vida. La creí. 2 días después, partimos al templo de Atlas. Yo no sabía todavía lo que íbamos a encontrar. No sabía que el primer signo vendría en el 5.º día. No sabía que sería una marca de quemadura en la piel de un soldado. No sabía que esa marca iba a ser la primera de muchas. Y no sabía que cuando finalmente entendiera lo que el don de Atlas realmente era, ya sería demasiado tarde para detenerla. El templo de Atlas no era lo que yo esperaba. No sé exactamente qué esperaba. Supongo que algo imponente, columnas enormes, inscripciones en piedra antigua. El tipo de arquitectura que grita aquí ocurre algo sagrado desde una legua de distancia. Lo que encontramos fue una construcción pequeña, casi humilde, encajada entre 2 rocas grandes en la ladera de la montaña, como si hubiera crecido ahí por accidente. Las paredes eran de piedra gris sin tallar. No había columnas. No había inscripciones visibles desde afuera. La puerta era de madera oscura, pesada, con una sola marca grabada en el centro, un círculo con una línea vertical que lo atravesaba de arriba a abajo. Elena la reconoció de inmediato. Es la marca de Atlas, me dijo, el símbolo de la carga voluntaria. Yo no la reconocí. Llevaba 34 años en el Consejo Real. Había estudiado heráldica, mitología comparada, historia de los templos de las 6 provincias, y nunca había visto ese símbolo, lo cual en retrospectiva debería haberme dicho algo. Éramos 4, Elena, yo y 2 guardias que habíamos traído más por protocolo que por necesidad real. El camino había sido tranquilo, quizás demasiado. Los pájaros no cantaban en ese tramo de la montaña. Lo noté, pero no lo mencioné. El sacerdote que abrió la puerta era viejo, no de manera llamativa, no era el anciano de cabello blanco y ojos sabios que aparece en las historias, sino viejo de una manera quieta y cansada, como una piedra que ha estado en el mismo lugar durante tanto tiempo que ya no se distingue del suelo que la rodea. Tenía el cabello gris, cortado corto, y vestía una túnica del mismo color que las paredes del templo. Si lo hubieran apoyado contra la roca, habría desaparecido. Nos miró sin sorpresa, como si nos estuviera esperando. Reina Elena de Valmira, dijo, no como pregunta. Elena no preguntó cómo sabía su nombre. Yo sí quise preguntarlo. Me contuve. El interior del templo era una sola sala. No había estatuas, no había altares elaborados, no había ofrendas de flores ni velas encendidas. Había una mesa de piedra en el centro, rectangular, de unos 2 metros de largo y 1 de ancho. Sobre la mesa había una vasija de cerámica oscura, sin decoraciones, llena de agua. Y en las paredes había nombres, no grabados con cuidado,
no en columnas ordenadas con fechas y títulos, escritos directamente sobre la piedra, en letras de distintos tamaños y estilos, como si cada persona hubiera llegado y escrito su propio nombre con lo que tuviera a mano. Conté más tarde lo que pude ver desde donde estaba. 87 nombres, algunos con fechas, otros sin ellas, algunos con una sola palabra al lado del nombre. Sostuvo, cargó, resistió, y otros con frases más largas que no pude leer completas desde esa distancia. Uno, cerca del suelo, en letras pequeñas y apretadas, decía: «No lo entendí hasta que fue tarde, pero lo elegiría de nuevo». No sé por qué ese fue el que me quedé mirando más tiempo. El sacerdote se paró frente a Elena con las manos cruzadas delante y la miró durante un momento que se hizo largo. «¿Sabes lo que pides?», dijo. «El don de Atlas», respondió Elena, «la capacidad de sostener lo que nadie más puede sostener, la autoridad que no puede ser ignorada». El sacerdote inclinó levemente la cabeza, no afirmando ni negando. «¿Sabes el precio? La historia dice que Atlas eligió cargar el mundo», dijo Elena. «Eligió, no fue obligado. El precio es la decisión, no el sufrimiento». Otra pausa larga. «La historia», dijo el sacerdote, «omite algunos detalles». Lo dijo sin énfasis, sin advertencia dramática, con la misma voz cansada y quieta de alguien que lleva décadas diciendo la misma cosa a personas distintas y sabe exactamente cómo van a responder. Elena no preguntó cuáles detalles, lo cual, en retrospectiva, fue el primer error real. No el más grave, pero el primero. «¿Estás dispuesta a cargar el peso completo?», preguntó el sacerdote. Elena no dudó. «Sí». El sacerdote asintió. Le señaló la vasija de agua sobre la mesa de piedra. Le indicó que sumergiera las manos. Elena lo hizo. El agua no cambió de color. No hubo luz. No hubo sonido extraño. No pasó nada visible, nada que yo pudiera señalar como el momento en que todo cambió. Ella sumergió las manos. Las tuvo en el agua durante el tiempo que tarda una persona en respirar 3 veces despacio. Las sacó, se las miró, iguales que siempre. «¿Eso es todo?», pregunté yo. No pude evitarlo. El sacerdote me miró. «El don no llega de golpe», dijo. «Llega como llegan todas las cosas que duran». Salimos del templo. Elena estuvo callada durante la primera hora de camino de regreso, no de manera preocupada, de manera concentrada, como cuando estaba leyendo algo difícil y necesitaba silencio para procesarlo. A la segunda hora me preguntó: «¿Usted cree que funcionó?». Le dije honestamente que no lo sabía. «Yo tampoco», dijo, «pero me siento diferente». Le pregunté cómo. Buscó las palabras durante un momento. «Más pesada», dijo al fin, como si hubiera cargado algo que antes no tenía. Pero no de manera incómoda, de manera correcta, como cuando encuentras la posición correcta para cargar un bulto pesado y de repente el peso tiene sentido. No supe qué responder a eso. Llegamos a la capital al día siguiente, y el segundo día después del templo algo cambió. No fue dramático, no fue inmediato, fue gradual como el sacerdote había dicho, y eso lo hizo más difícil de ver con claridad. El segundo día, Elena convocó al consejo de guerra. Entró sin los libros. Se sentó en la cabecera. Cuando el general Harkon empezó a hablar antes de que ella lo invitara, Elena levantó una mano. Solo eso, una mano levantada. Harkon se detuvo, lo cual era notable por sí solo. Harkon no se detenía. Harkon llevaba 22 años siendo el hombre más difícil de interrumpir en cualquier sala del reino. Elena dijo: «Primero quiero escuchar el informe completo de las rutas de suministro del ejército de Baldrich. Luego discutimos estrategia». Nadie protestó. Yo lo observé todo desde mi lugar en la mesa y pensé, tal vez es la autoridad de la crisis, tal vez la muerte de sus hermanos los hizo recapacitar, tal vez es coincidencia. Me dije esas cosas. Las creí por unos días. El tercer día, su voz empezó a resonar de manera diferente en los salones. No más fuerte, diferente, como cuando una nota musical
encuentra la frecuencia exacta que hace vibrar las paredes, no porque sea más alta, sino porque está en la frecuencia correcta. Cuando Elena hablaba en los corredores de piedra del palacio, la voz llegaba a todos los rincones con una claridad que no era natural. Los sirvientes se detenían. Los guardias se cuadraban sin que nadie se lo ordenara. El cuarto día, Elena firmó 3 decretos de emergencia, que en circunstancias normales habrían tardado 2 semanas en conseguir las firmas necesarias del consejo. Los consejeros los firmaron en la misma tarde, sin objeciones, sin las negociaciones habituales. Yo firmé también, y mientras firmaba, tuve un momento extraño, la sensación de que no había considerado negarme, no porque no pudiera, sino porque cuando Elena me presentó los decretos, la posibilidad de negarse simplemente no había aparecido en mi cabeza como opción real. Eso me inquietó. Lo guardé para mí. El quinto día fue cuando vi la marca. Era un soldado de la guardia del palacio. Se llamaba Bruno, tenía 26 años y llevaba 4 en el servicio. Lo conocía de vista, uno de los que Tomás, el cocinero, mencionaba a veces porque Bruno le dejaba parte de su ración a los perros del patio. Elena había pasado por el corredor este esa mañana, revisando las posiciones defensivas con el general Harkon. En algún momento, mientras señalaba un punto en el mapa que Harkon llevaba enrollado bajo el brazo, su mano rozó el hombro de Bruno, que estaba de guardia junto a la columna. Solo un roce, un segundo, quizás menos. Bruno no dijo nada en ese momento. Siguió en su posición. Fue 2 horas después cuando su compañero de turno notó que Bruno sostenía el escudo con el brazo izquierdo en lugar del derecho, que alguien le preguntó qué le pasaba. Bruno se bajó la manga de la armadura. Tenía una marca en el hombro, exactamente donde Elena lo había tocado. Una quemadura, rosada y precisa, de la forma exacta de los 4 dedos de una mano. No profunda, no era una herida grave, pero nítida, como si alguien hubiera apoyado 4 barras de metal caliente sobre su piel durante 2 segundos. Me lo informaron porque soy el consejero principal y cualquier incidente que involucre a la reina llega a mí primero. Leí el informe 3 veces. Luego fui a ver a Elena. La encontré en sus aposentos, de pie frente al espejo grande del vestidor. Tenía las manos levantadas frente a ella, con las palmas hacia arriba, y las estaba mirando. Sus venas eran visibles a través de la piel, no de manera normal. Todos tenemos las venas visibles en las manos, de otra manera. Las venas de Elena, en ese momento, tenían un color ligeramente más oscuro de lo normal, no azul, no verde, un tono gris muy suave, casi imperceptible, como una acuarela diluida al máximo. Yo las vi. Ella vio que yo las veía. «Lo sé», dijo, antes de que yo abriera la boca. Le pregunté qué sabía, que algo está cambiando. Bajó las manos, se dio la vuelta. «Bruno está bien, lo sé. He mandado al médico. No es una herida grave. Le dije que no era eso lo que me preocupaba». «Lo sé», repitió. Y luego en voz más baja, «A mí también me preocupa». Le pregunté si quería que mandáramos un mensaje al templo, que preguntáramos al sacerdote qué estaba pasando. Elena me miró durante un momento largo. «Sí», dijo, «manda el mensaje». Pausa. «Pero mientras tanto, seguimos. El ejército de Baldrich no se detiene porque mis manos estén cambiando». Mandé el mensaje. El sacerdote tardó 4 días en responder. Esos 4 días el don siguió avanzando. Lo que pasó en esos 4 días lo voy a contar con la exactitud que me permite la memoria, porque cada detalle importa. Día 6. Elena ganó la primera batalla menor en la frontera norte. No estuvo presente físicamente. La dirigió desde la sala de mapas a través de mensajeros. Pero las decisiones que tomó fueron rápidas, precisas, sin las vacilaciones que habíamos tenido en las semanas anteriores. El general Harkon, que había estado preparado para contradecirla en al menos 3 puntos, no lo hizo en ninguno. Esa noche, Elena me llamó a sus aposentos. Las venas de sus manos ya no eran grises, eran negras, no completamente. El centro seguía siendo el color normal y solo los bordes de las venas principales habían oscurecido. Pero era visible sin esfuerzo.
como ríos de tinta bajo la piel. Elena me lo mostró sin que yo se lo pidiera. No duele, dijo. Eso es lo extraño. No duele en absoluto. Le pregunté si había perdido alguna sensación. Tomó una vela encendida de la mesa y acercó los dedos a la llama. Se los quemó. No reaccionó. Me miró. El calor todavía lo siento, dijo. Pero el dolor no llega. Es como si el cuerpo supiera que no puede permitirse el lujo de distraerse con el dolor. Le quité la vela de la mano. Le revisé los dedos. Tenía una quemadura pequeña en la yema del índice. Real, física. Pero ella no había pestañeado. «Elena», dije. «Rodrigo», respondió en el mismo tono, con una calma que era más difícil de sostener que el pánico. Le dije que necesitábamos saber si esto se podía revertir. «Ya mandé al médico real con una lista de preguntas para el sacerdote», dijo. «Llegarán mañana con la respuesta». Le dije que me parecía insuficiente. «Quizás lo sea», dijo. «Pero tenemos 28 días antes de que el ejército de Baldrich llegue a las murallas de la capital. Mis manos pueden esperar 28 días». Quise decirle que no estaba seguro de que sus manos fueran a seguir siendo sus manos en 28 días. No lo dije. En retrospectiva, debí decirlo. Día 7. Elena presidió el consejo de guerra más eficiente que había visto en mis décadas en el palacio. 2 horas, 6 decisiones mayores, sin debate inútil, sin negociaciones de posición, sin los juegos habituales de quien habla más alto. Cuando salí de esa reunión, el general Harkon me alcanzó en el corredor. Era un hombre grande, Harkon, alto, ancho, con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha desde hacía 16 años, recuerdo de una batalla de la que él era el único superviviente de su unidad. No era el tipo de hombre que se ponía nervioso con facilidad. Estaba nervioso. «Rodrigo», dijo en voz baja, cuando la reina habla en esa sala. «¿Usted siente algo?». Le pregunté qué quería decir. «Siento que no puedo llevarle la contraria», dijo. «No porque tenga razón, que la tiene, pero eso no es lo que digo, sino porque cuando ella habla, la idea de contradecirla no me llega como opción. Es como si hubiera un peso en el aire que aplasta esa posibilidad antes de que se forme». Me quedé callado. «¿Soy el único?», preguntó. Le dije que no. Se fue sin decir nada más. Esa noche escribí en mi diario: «El don no da autoridad. Elimina la capacidad de resistirla. Diferencia importante». Día 8. Llegaron las respuestas del sacerdote. El médico real, un hombre llamado Petrus, con 50 años de oficio y la paciencia de alguien que ha visto suficiente como para no sorprenderse de nada, me entregó el pergamino con una expresión que no había visto nunca en su cara. Era algo entre el asombro profesional y el miedo personal. El pergamino decía, en la letra pequeña y ordenada del sacerdote: «El don de Atlas no es una transferencia, es una transformación. El que recibe el don no obtiene la fuerza de Atlas, comienza a convertirse en Atlas. El proceso es progresivo y proporcional al uso. Cada peso que se carga acelera la transformación. Cada decisión que sostiene el don, cada autoridad que ejerce, cada batalla que gana, añade masa al proceso». La transformación tiene 7 etapas. La primera es el cambio vascular. Las venas oscurecen mientras el cuerpo comienza a cambiar su composición interna. La segunda es la pérdida de sensación de dolor. El cuerpo aprende que el dolor es incompatible con la carga permanente. La tercera es el endurecimiento progresivo de la piel. En la séptima etapa, la transformación es completa. Una vez completada, es irreversible. Leí el pergamino 2 veces, luego lo llevé a Elena. Lo leyó una vez, lo dobló, lo dejó sobre la mesa. «¿Es reversible ahora?», preguntó. «¿En este punto?». No había respuesta a eso en el pergamino. Mandé al médico de vuelta con la pregunta específica. La respuesta llegó el día siguiente. Sí. Hasta la tercera etapa, el proceso puede detenerse. La persona que porta el don debe simplemente cesar de usarlo. El cuerpo tardará entre 10 y 20 días en revertir los cambios.
Elena estaba en la primera etapa, podía parar. Fue el día 9, y fue el día 9 cuando llegó la noticia que hizo que todo lo anterior se volviera irrelevante. El ejército de Baldrich no avanzaba a 3 leguas por día, avanzaba a 5. Habían recibido refuerzos. 2 regimientos del reino aliado de Morbet, que nadie había anticipado porque Morbet llevaba 15 años en neutralidad oficial. El acuerdo, según nuestros espías, se había firmado en secreto 3 semanas antes de la muerte de Marcos y Sofía, lo que significaba que la muerte de los 2 herederos no había sido accidente, lo que significaba que teníamos en lugar de 28 días, 17, y lo que significaba, esto lo calculé yo esa misma tarde en mi despacho, con los mapas extendidos sobre la mesa, que con las fuerzas actuales, con los generales que teníamos, con la estrategia que habíamos trazado no íbamos a ganar. No sin Elena, no sin el don. Fui a decírselo. La encontré en la sala de mapas, de pie frente a la mesa grande, con las manos apoyadas sobre los bordes. Sus venas negras eran visibles incluso a través de la tela de las mangas. Cuando levantó la vista hacia mí, noté algo más. Su piel, en las manos, tenía un tono ligeramente diferente, más uniforme, más denso, si eso tiene sentido al hablar de piel, como si la textura hubiera cambiado microscópicamente. Era la segunda etapa. Todavía estaba en la primera 24 horas antes. Le di las noticias, las escuchó, no interrumpió. Cuando terminé, me preguntó los números exactos: fuerzas enemigas, fuerzas propias, ventaja de terreno, provisiones, tiempo. Se los di. Silencio largo. Si paro ahora, dijo, ¿cuánto tiempo sobrevive el reino? Le dije que mi estimación era 3 semanas, quizás 4 con suerte. ¿Y si no paro? Le dije que con el don, nuestras probabilidades de ganar eran altas, no ciertas. La guerra nunca es cierta, pero altas. ¿Y el proceso? Le dije lo que sabía, que cada uso del don aceleraba la transformación, que no sabía cuánto, que el sacerdote no había dado estimaciones de tiempo. Elena asintió lentamente. Se quedó mirando el mapa durante un momento. Luego levantó las manos del borde de la mesa y las miró. Sus manos, las venas negras, la piel cambiada, las manos que habían contado libros, que habían dibujado mapas de ríos que cruzaban provincias enteras, que habían enviado médicos a los hijos enfermos de los cocineros sin que nadie lo supiera. ¿Cuáles son mis opciones reales, Rodrigo?, dijo. No como pregunta retórica, como alguien que necesita que le digan la verdad sin adornos. Se las dije. Opción A: parar ahora, revertir, abdicar o gobernar sin el don, con las limitaciones que eso implicaba. El reino probablemente caería. 40.000 personas en la capital, más en las provincias. Las consecuencias de una invasión de Baldrich no eran abstractas. Teníamos los registros de lo que habían hecho en los territorios que ya controlaban. Opción B: continuar, usar el don, ganar la guerra y seguir transformándose a una velocidad que no podíamos predecir con certeza hacia algo que el pergamino del sacerdote llamaba en la 7ª etapa simplemente completo. Elena me miró durante un momento que se hizo muy largo. ¿Hay una opción C?, preguntó. Busqué en mi cabeza durante varios segundos genuinos. No, dije, no la encuentro. Otro silencio. Entonces mañana doy la orden de avanzar al frente norte. Sus manos volvieron a apoyarse sobre el mapa. Y mientras tanto sigo buscando la opción C. Se lo permití, porque era su decisión, porque el reino era suyo, porque no tenía autoridad para detenerla. Pero esa noche, en mi despacho, escribí en mi diario algo que no había escrito nunca en 35 años de servicio. Hoy me convertí en cómplice de algo que no entiendo del todo. Y lo que más me asusta no es no entenderlo, es que ella sí lo entiende, y lo está eligiendo de todas formas. ¿Qué hace una persona cuando entiende el precio exacto de algo y lo paga igual? ¿Lo llamas valentía o le llamas de otra manera? Lo que hizo Elena entonces cambiaría todo. No de manera inmediata, no de manera visible al principio. Lo que hizo fue lo que siempre había hecho. Eligió con los ojos abiertos,
con los números sobre la mesa, con plena conciencia de lo que le costaba. Lo que yo no entendí hasta mucho después es que esa capacidad, elegir con los ojos abiertos, era exactamente lo que el don de Atlas requería para funcionar. No tomaba a los desesperados, no tomaba a los ambiciosos, tomaba a los que podían ver el peso completo y decir, lo cargo igual. Pero en ese momento, el día 10, yo todavía pensaba que había salida. Todavía pensaba que podíamos ganar la guerra y detener el proceso a tiempo. Elena sabía más que yo, y no me lo dijo. Eso lo entendí después. El día 10, Elena salió a caballo hacia el frente norte. No era protocolo habitual que un monarca estuviera en el campo de batalla. Era peligroso. Era innecesario desde un punto de vista estratégico. Y el general Harkon se lo dijo con toda la diplomacia que Harkon era capaz de reunir, que no era mucha. Elena lo escuchó, asintió y dijo, estaré en la retaguardia, a distancia segura, con visión directa del campo. No voy a pelear, voy a estar presente. Harkon fue a objetar. Elena lo miró. Harkon no objetó. Ese era el don en pleno funcionamiento, no fuerza bruta, no magia visible, solo la imposibilidad de resistirla. Yo fui con ella, no porque me lo pidiera, porque llevaba 35 años siendo consejero real y había aprendido que los momentos que más importan son exactamente los que uno preferiría no presenciar. El campo de batalla estaba a 4 horas de la capital, en la llanura que llamábamos el Prado Largo, donde el terreno se abría y ambos ejércitos tenían visión directa entre sí. Llegamos al mediodía. El ejército de Baldrich ya estaba en posición en el extremo norte. Nuestras tropas estaban formadas en el sur. Entre ellos, quizás 800 metros de hierba amarilla de otoño. Elena se detuvo en la colina de observación, a caballo, con Harkon a su derecha y yo a su izquierda. Miró el campo durante un momento largo. ¿Cuántos hombres tenemos aquí?, preguntó. 4.200, dijo Harkon. Ellos tienen 6.000. Con los refuerzos de Morbet, probablemente 6.500. ¿Y nuestra ventaja? El terreno, si los hacemos avanzar hacia las hondonadas del flanco izquierdo. Y usted, pausa. Yo, repitió Elena. No como pregunta, como alguien que está confirmando un peso que ya sabe que lleva. Su presencia en el campo tiene un efecto en nuestras tropas que no sé explicar de otra manera, dijo Harkon. Y para un hombre como Harkon, admitir que no podía explicar algo era el equivalente de gritar de terror. Elena asintió. Entonces usemos el terreno primero, dijo, y yo como último recurso. La batalla comenzó a las 2 de la tarde. Voy a contarla brevemente porque los detalles tácticos no son lo que importa aquí. Lo que importa es lo que vi desde esa colina, durante las 3 horas que duró el enfrentamiento. Las primeras 2 horas fueron convencionales. Nuestras tropas ejecutaron el movimiento hacia las hondonadas con una precisión que sorprendió al flanco derecho de Baldrich. Ganamos terreno. Los forzamos a comprimir su formación. Harkon estaba satisfecho, controlado, como siempre en batalla. Pero, en la tercera hora, el centro nuestro comenzó a ceder. Los refuerzos de Morbet habían rodeado el flanco izquierdo. Lo que parecía una maniobra de flanqueo estándar era en realidad una trampa. Mientras nosotros empujábamos hacia las hondonadas, ellos cerraban el círculo por detrás. Harkon lo vio. Me miró. Me dio el número. Si no hacíamos algo en los próximos 20 minutos, el centro cedería completamente y el ejército quedaría partido en 2. Miré a Elena. Elena ya lo había visto. Tenía los ojos fijos en el campo, los labios ligeramente separados, las manos sobre las riendas del caballo. Luego hizo algo que no esperaba. Se bajó del caballo, se paró en el borde de la colina a la vista de los 2 ejércitos y levantó las manos. No dijo nada, no gritó, no gesticuló, solo levantó las manos. Lo que pasó entonces lo voy a describir con la mayor precisión que puedo, porque soy consciente de que suena imposible. Las tropas de Baldrich que estaban cerrando el círculo se detuvieron. No todas, no de golpe, pero los que tenían visión directa a la colina, los que podían verla, se detuvieron primero.
y la detención se propagó hacia los lados como una ola, porque los que no podían verla vieron detenerse a los que sí podían. Y ese instinto de rebaño que tiene todo ejército, cuando algo inexplicable interrumpe el movimiento previsto, hizo el resto. 20 segundos de pausa. Nuestras tropas la usaron para reorganizar el centro. Eso fue suficiente. La batalla terminó hora y media después. Victoria incompleta. El ejército de Baldrich se retiró en orden. No fue una derrota aplastante, pero victoria. El frente norte quedó asegurado. Harkon bajó de la colina para reunirse con sus oficiales. Yo me quedé con Helena. Seguía parada en el borde de la colina. Tenía los brazos caídos a los lados, la cabeza ligeramente inclinada. Me acerqué. Vi sus manos. La piel de sus manos ya no parecía piel. Era... no sé cómo describir esto con precisión. Era piel todavía, en textura, en apariencia general, pero tenía un tono gris claro que no era el gris de la enfermedad ni el gris del frío. Era el gris de la piedra joven, todavía suave, todavía con algo de calidez, pero piedra. Y las venas negras que habían sido sutiles el día anterior, ahora eran visibles desde 1 metro de distancia, ramificándose desde las muñecas hasta los nudillos, como un árbol dibujado con tinta oscura. Helena, dije. Lo sé, dijo. Estás en la tercera etapa. Silencio. Lo sé, repitió. Le dije lo que ambos sabíamos, que la tercera etapa era el último punto donde la reversión era posible, que si cruzaba a la cuarta, el sacerdote había sido claro. Helena se dio la vuelta y me miró. Sus ojos estaban exactamente igual. Ese era lo más desconcertante. Sus ojos seguían siendo completamente humanos. Café oscuro, inteligentes, cansados de la manera particular en que se cansan las personas que llevan demasiado tiempo viendo cosas que preferiría no ver. ¿Cuántas batallas más?, preguntó. Le dije que mi estimación era 4 batallas mayores, quizás 5. El ejército de Baldrich se había retirado pero no destruido. En 10 días estarían reorganizados y avanzarían de nuevo. ¿Y si paro ahora? Le di la respuesta honesta. No lo sé. Sin el don, Harkon puede ganar o perder. Es posible que gane. No es probable. ¿Cuántas personas en la capital? 42.000, asintió. Se quedó mirando el campo de batalla, donde los soldados de ambos lados recogían ya a sus heridos con esa eficiencia mecánica que desarrollan los hombres que han visto demasiados campos después de demasiadas batallas. Rodrigo, dijo en voz baja, necesito que me diga la verdad. Le dije que siempre le había dicho la verdad. Si yo fuera un rey, dijo, si fuera Marcos, si tuviera 20 años de entrenamiento y una voz que llenaba los salones y manos que sabían empuñar una espada, ¿estaríamos teniendo esta conversación? Me quedé callado. ¿Seguiría siendo una opción parar y dejar que el reino caiga? Silencio más largo. No, dije al fin. Probablemente no. Asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Entonces no es realmente una decisión, dijo. Es una trampa que tiene forma de decisión. No pude rebatirlo. Continúa, Rodrigo, dijo. Se giró y fue a buscar su caballo. Tenemos que llegar a la capital antes de que oscurezca. Los días 11 al 16 los voy a contar de otra manera. No evento por evento, sino por lo que Helena fue perdiendo. Porque eso es lo que fue, una cuenta. Un inventario de pérdidas que ella llevaba con más precisión que cualquier general lleva el inventario de sus bajas. Día 11. Perdió el sabor. Me lo dijo en la cena, cuando probó el caldo que Tomás había preparado, y lo dejó a un lado. No sabe a nada, dijo. No con angustia, con la neutralidad de alguien registrando un hecho. Tomás, que estaba sirviendo, no escuchó. Yo sí. Esa noche Helena no cenó. No porque no pudiera. Podía comer, su cuerpo seguía necesitando alimento, sino porque sin sabor el acto de comer perdía todo sentido que no fuera puramente mecánico. Y Helena nunca había sido capaz de hacer las cosas de manera puramente mecánica. Día 12. Perdió el frío.
Fue una mañana de noviembre, con escarcha en las ventanas y el aliento visible en el aire del palacio. Elena salió al patio exterior sin capa. Uno de los guardias corrió a alcanzarla con una. «No es necesario», dijo ella. El guardia insistió, por protocolo, porque así estaba entrenado. Elena lo miró. El guardia dejó de insistir. Ella siguió caminando por el patio con escarcha bajo sus pies sin capa, sin temblar, con el aliento visible como todos los demás, como la única diferencia de que todos los demás tenían frío y ella ya no. Yo la observé desde la galería alta. Pensé, ¿cuándo fue la última vez que tuvo frío? No como queja, como sensación. Como esa incomodidad pequeña y humana que hace que uno busque una capa, una taza caliente, otro cuerpo cerca. No lo sabía. Ella probablemente sí. Día 13. Perdió el tacto fino. No el tacto completo. Podía seguir sintiendo presión, temperatura general, la diferencia entre superficies. Pero la textura fina desapareció. Me lo explicó ese día cuando intentó hojear uno de sus libros y se detuvo. «No siento las páginas», dijo. Las pasaba y las pasaba con el pulgar, pero el papel, la suavidad específica del papel viejo, esa textura que para ella había sido una constante durante toda su vida, ya no llegaba a través de la piel cambiada de sus dedos. Apoyó las manos sobre el libro cerrado. No dijo nada más, pero yo vi cómo las mantenía ahí, quietas, sobre la cubierta de cuero, como si pudiera recuperar la sensación apretando con más fuerza. No funcionó. Día 14. La piel de sus manos ya era completamente gris. No el tono suave de los primeros días, gris real, el gris de la piedra caliza seca al mediodía. Y había comenzado a subir por las muñecas, una franja de 2 dedos de ancho, apenas visible bajo las mangas, pero yo la veía porque yo sabía dónde mirar. Ese día ganamos la segunda batalla mayor. Elena no tuvo que bajar del caballo. Cuando el ejército de Baldrich vio que ella estaba presente en la colina, los movimientos del ala izquierda perdieron coherencia durante 15 minutos. 15 minutos son una eternidad en un campo de batalla. Harkon me lo dijo esa noche. Ella no hace nada, solo está, y es suficiente. No le respondí. Día 15. Elena no pudo doblar completamente los dedos de la mano derecha. Me lo mostró sola, en el despacho, sin testigos. Extendió la mano e intentó cerrarla en un puño. Los 3 dedos del centro llegaron hasta las 3/4 partes del recorrido y se detuvieron, como si la articulación hubiera encontrado una resistencia que no era dolor, era simplemente material. La mano ya no era del todo flexible. La miré a ella. «Sigo ganando batallas con ella», dijo Elena, y había algo en su voz. No amargura, no resignación, algo más difícil de nombrar. La voz de alguien que está haciendo el inventario de lo que le queda y calculando si alcanza. Ese día escribí una carta al sacerdote del templo, no una pregunta, una petición. Le pedí que viniera. Tardó 2 días en llegar. Día 16. El sacerdote llegó al palacio. Lo recibí yo primero, antes de llevarlo con Elena. Necesitaba entender con quién estaba tratando. Era el mismo hombre, el mismo anciano quieto, con la misma túnica gris, con la misma expresión de alguien que lleva demasiado tiempo sabiendo cosas que otros no saben. Le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo le quedaba? Me miró. «Eso depende de ella», dijo. Le pregunté qué significaba eso. «El don de Atlas avanza en proporción al uso», dijo, «pero también avanza en proporción a la voluntad de sostener. Un portador que quiere soltar el peso aunque no pueda, avanza más lento. Un portador que elige sostenerlo conscientemente, en cada momento, avanza más rápido». Le pregunté si eso significaba que Elena estaba acelerando el proceso ella misma. Pausa larga. «Elena de Valmira», dijo el sacerdote, «elige sostener en cada momento, no porque no tenga alternativa, sino porque es quien es. Y el don lo sabe. Fui a buscar a Elena. La traje al salón pequeño donde el sacerdote esperaba. Lo que pasó en esa conversación lo presencié completo. Lo voy a contar sin abreviarlo, porque es el momento donde todo lo que había pasado antes encontró su verdadero nombre.
Elena entró, vio al sacerdote. Se sentaron frente a frente. El sacerdote la miró durante un momento. Recorrió con la vista sus manos, sus muñecas, la línea gris que ahora llegaba hasta los codos bajo las mangas. ¿Cuánto sabes?, le preguntó a ella. Sé que el proceso es irreversible después de la 7ª etapa, dijo Elena. Sé que estoy en la 4ª, sé que cada batalla que gano me acerca a la 7ª. ¿Sabes qué es la 7ª etapa? Elena no respondió de inmediato. El pergamino decía completo, dijo al fin. No describía qué significaba eso. El sacerdote asintió. La 7ª etapa, dijo, es cuando la transformación alcanza el núcleo. No solo la piel, no solo las articulaciones, no solo la sensación, el núcleo. El portador se vuelve permanente, inamovible, eterno en la posición que sostiene. Silencio. Como Atlas, dijo Elena. Como Atlas eligió ser, dijo el sacerdote. Permanente, inamovible, el mundo sostenido sobre sus hombros para siempre, sin poder soltarlo, sin morir, sin poder irse. Pausa. ¿Y la conciencia?, preguntó Elena, la pregunta más importante, la que yo no había pensado en hacer. Completa, dijo el sacerdote. Atlas todavía piensa, todavía recuerda, todavía siente, no con el cuerpo, que ya no es cuerpo, sino con algo más profundo que el cuerpo. Siente con lo que queda cuando se ha perdido todo lo demás. Silencio muy largo. Elena apoyó las manos, sus manos grises, parcialmente rígidas, con las venas negras visibles hasta el codo, sobre sus rodillas. ¿Por qué no me lo dijiste en el templo?, preguntó, sin acusación, como alguien que genuinamente quiere entender. El sacerdote respondió sin dudar, porque si te lo hubiera dicho no habrías aceptado, y el don necesita ser aceptado con información incompleta. ¿Por qué? Porque nadie que entiende el precio completo lo elige, dijo, excepto los que ya son en algún sentido Atlas, los que ya estaban cargando antes de que llegaran al templo. A esos, la información completa no les cambia la decisión, solo les da nombre a lo que ya estaban haciendo. Elena lo miró durante un momento. ¿Y yo soy de esos?, preguntó. ¿Qué cree usted?, respondió el sacerdote. Silencio. 3 batallas más, dijo Elena, sin responder la pregunta. Si mis cálculos son correctos, necesito 3 batallas más para asegurar el reino. ¿Llegaré a la 7ª etapa en ese tiempo?, el sacerdote consideró. Probablemente sí, dijo, con el uso que ha habido y con su velocidad de transformación. Sí. Probablemente o sí. Sí. Elena asintió. Se levantó. Le dio la mano al sacerdote, la mano gris parcialmente rígida, con la formalidad de alguien cerrando un trato. Gracias por venir, dijo. El sacerdote la tomó, la sostuvo un momento y dijo en voz muy baja, algo que yo apenas escuché. Los 87 nombres en las paredes del templo. ¿Los vio? Los vi. ¿Leyó el que está cerca del suelo? El que dice, no lo entendí hasta que fue tarde, pero lo elegiría de nuevo. Elena no respondió, pero algo en su expresión cambió. Algo suave y breve, como una ola pequeña que cruza una superficie tranquila y desaparece. Ese, dijo el sacerdote, lo escribió alguien que también sostuvo un reino. Salió del palacio. No lo volvimos a ver. Las 3 batallas que quedaban tardaron 12 días. Voy a hablar de esos 12 días de la misma manera que hablé de los anteriores, por lo que Elena fue perdiendo. Porque eso es lo que fue. No una guerra, un inventario. Día 17. Ganamos la 3ª batalla mayor. Elena estuvo presente en el campo. No hubo necesidad de que interviniera activamente. Su sola presencia fue suficiente para desmoralizar el ala derecha de Baldrich, que tenía soldados que habían estado en el Prado Largo y habían visto lo que pasó cuando ella levantó las manos. Esa noche, Elena no pudo sostener una taza de té. No porque no tuviera fuerza. Tenía más fuerza que nunca. Era paradójico. A medida que su cuerpo se volvía piedra, su fuerza muscular aumentaba de manera inexplicable, sino porque los dedos de la mano derecha ya no podían cerrarse en el ángulo necesario para rodear la taza. Se la dejé en la mesa.
Ella la miró durante un momento y luego volvió a los mapas. No volvió a intentar tomar una taza de té. Día 19. La grisura llegó a sus hombros. Lo supe porque cuando entré al salón de mapas sin anunciarme, tenía información urgente sobre movimientos del ejército enemigo. La encontré de pie frente al espejo lateral, con la parte superior del vestido desabrochada, mirándose los hombros. Me retiré de inmediato. Esperé en el corredor. 5 minutos después me llamó. Cuando entré, el vestido estaba abrochado de nuevo y Elena estaba de pie frente a la mesa de mapas con exactamente la misma compostura de siempre. Pero sus ojos habían cambiado. No el color, no la forma, pero había algo en la manera en que estaban quietos, completamente quietos, sin el movimiento pequeño e involuntario que tienen los ojos de las personas mientras piensan, que me hizo entender que algo había cruzado una línea que no se cruzaba de vuelta. Le di el informe. Lo procesó. Dio las órdenes. No mencioné el espejo. Ella tampoco. Día 21. Ganamos la 4ª batalla mayor. Esta fue diferente. El ejército de Baldrich había cambiado de táctica. En lugar de enfrentamiento directo, intentaron una estrategia de desgaste, pequeñas escaramuzas distribuidas en 4 frentes simultáneos, diseñada para fragmentar nuestra atención y nuestras fuerzas. Elena los vio venir 3 días antes. Lo había leído en uno de sus libros, una campaña similar en un reino del que yo nunca había oído hablar, descrita en un tomo de 300 años que nadie más habría encontrado relevante. Preparamos la respuesta exacta. Cuando la campaña de desgaste comenzó, ya teníamos la trampa lista. No hubo batalla en campo abierto. Hubo una semana de movimientos precisos, como un juego de ajedrez donde uno de los jugadores ya conoce el final, hasta que el ejército de Baldrich se encontró en una posición desde la que no podía avanzar sin pérdidas catastróficas. Negociaron la retirada. Fue el primer día del mes de diciembre. El reino estaba, por primera vez en 3 meses, seguro. Quedaba la 5ª batalla, los refuerzos de Morved, que se habían retirado al este pero no a su territorio. Una amenaza latente que podía activarse en cualquier momento. Y fue entonces, ese primer día de diciembre, cuando Elena me llamó a su despacho. Entré y me detuve, porque Elena estaba de pie junto a la ventana mirando el patio, y desde donde yo estaba podía ver su perfil, y su cuello era piedra, no el cuello completo, desde el hombro hasta la mitad del cuello, el lado derecho. La misma grisura densa que había visto en sus manos semanas antes, pero ahora ahí, visible por encima del collar del vestido. Ella se dio la vuelta cuando escuchó mis pasos. Sus manos eran completamente grises, completamente rígidas en los nudillos, aunque los dedos aún se movían con una lentitud nueva que no había visto antes. Sus muñecas, sus antebrazos, sus hombros, y ahora el cuello. Me miró. Yo la miré. 5ª etapa, dijo, sin emoción particular, con la precisión de alguien haciendo un inventario. Le pregunté si había dolor. No, dijo. Nunca hay dolor. Eso es lo que más me inquieta, en realidad, que no duele. Le dije que Morved seguía siendo una amenaza, que todavía necesitábamos una batalla más. Lo sé, le pregunté si quería parar. Silencio. Ya no puedo parar, Rodrigo. Le dije que técnicamente podía. Todavía no había llegado a la 7ª etapa. El sacerdote dijo que el don avanza con el uso y con la voluntad, dijo Elena. Yo quiero soltar el peso, lo quiero, pero cada vez que lo intento. Se detuvo. Buscó las palabras con esa precisión que siempre había tenido para encontrar las palabras correctas. Cada vez que intento soltar, el reino aparece. Las 42.000 personas, los acuerdos que todavía no están firmados, el tratado con Morved que si no se negocia desde una posición de fuerza va a ser desventajoso para 2 generaciones de valmiranos. Y no puedo soltarlo, no porque el don me lo impida, sino porque yo no puedo. Pausa. El sacerdote tenía razón. Ya era Atlas antes de llegar al templo. Silencio largo entre los dos. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté al fin. Que prepares los documentos de sucesión, dijo. Quiero que estén listos antes de la 5ª batalla.
Que mi sobrina Catalina tiene 9 años, es demasiado joven, pero es lista y usted es buen maestro. Quede bajo tutela del Consejo con plena autoridad para gobernar en mi nombre cuando no pueda seguir haciéndolo directamente. Le pregunté si era seguro que llegaría a la 7ª etapa antes de terminar la guerra. Me miró y vi, en sus ojos todavía completamente humanos, en un cuerpo que ya no lo era del todo, algo que no había visto nunca en toda mi carrera. No era miedo, no era resignación. Era la expresión de alguien que ha llegado al otro lado del precio más alto que existe y ha encontrado que, al otro lado, la decisión sigue siendo la misma. Sí, dijo, llegaré, pero el reino estará a salvo. Pausa. Siempre fue el trato, Rodrigo, yo lo sabía. Solo tardé en admitirlo. Preparé los documentos esa noche. La 5ª batalla fue el día 12 de diciembre. No hubo campo abierto. No hubo ejércitos formados en líneas opuestas. Helena convocó a los generales de Morbet a una negociación y llegó a la mesa ella sola, sin escolta militar visible, con la mitad del cuerpo convertida en piedra y la otra mitad todavía en transición. Los generales de Morbet eran hombres que habían visto guerras, hombres que habían visto morir a otros hombres en números grandes sin perder el sueño. Cuando Helena entró a la sala de negociaciones, los 2 hombres más duros de la delegación de Morbet dieron un paso involuntario hacia atrás. No porque los amenazara, no porque dijera nada todavía, sino porque la naturaleza del don, en ese punto, ya no era sutil. Estar en la misma sala que Helena era como estar en la misma sala que una montaña. Una montaña que pensaba y miraba y hablaba, pero una montaña. La negociación duró 4 horas. Helena habló durante 27 minutos de esas 4 horas. El resto del tiempo escuchó, tomó notas con una mano que ya no podía doblar los dedos del todo y respondió con precisiones quirúrgicas. Morbet firmó. Los términos fueron los mejores que Valmira había obtenido en un tratado en 40 años. El jefe de la delegación, al firmar, me dijo en voz baja, «No entiendo lo que es su reina, pero nunca en mi vida me había sentado frente a alguien así». No le respondí. Salimos de la sala de negociaciones. Helena se detuvo en el corredor. El sol de diciembre entraba por las ventanas altas y le caía directamente sobre los hombros de piedra, sobre el cuello de piedra, sobre las manos de piedra. Se detuvo y miró sus manos durante un momento largo. Yo esperé. Luego levantó la vista hacia las ventanas, hacia el sol. ¿Lo siente?, pregunté. El calor, el sol. Tardó un momento en responder. No, dijo al fin. Ya no. Pausa. El sol de diciembre, dijo en voz muy baja. Siempre me había gustado el sol de diciembre, no porque calentara mucho, sino porque cuando salía entre las nubes de invierno era como si se esforzara, como si eligiera estar ahí. Se quedó mirándolo un momento más. Luego se dio la vuelta. «Los documentos de sucesión», dijo. «¿Están listos?» Le dije que sí. Bien. Comenzó a caminar por el corredor. Sus pasos eran distintos de lo que habían sido. Más lentos, más deliberados, con un peso específico en cada uno que hacía que el suelo de piedra del palacio emitiera un sonido diferente bajo sus pies. Yo la seguí. Y fue entonces, a mitad del corredor, cuando las ventanas quedaban ya atrás y el sol ya no llegaba, cuando se detuvo de nuevo y giró hacia mí y extendió los brazos. Sus brazos grises, parcialmente rígidos, con las venas negras como ríos de tinta. Los extendió hacia mí. Yo entendí. Me acerqué. Ella intentó rodearme con los brazos, el abrazo de alguien que sabe que es el último, que lo sabe exactamente. Sus brazos llegaron hasta mis hombros y se detuvieron. No podía doblarlos. Las articulaciones ya no cedían lo suficiente. Quedaron extendidos, apoyados sobre mis hombros como los brazos de una estatua que intenta abrazar. Helena lo entendió en el mismo momento que yo. No se alejó. Mantuvo los brazos apoyados sobre mis hombros durante un momento. Yo puse las manos sobre sus antebrazos, sobre la piedra que habían sido sus antebrazos. Estuvimos así un momento, en el corredor vacío,
con el sol de diciembre ya detrás de nosotros. El reino está a salvo, dije, porque no había ninguna otra cosa verdadera que decir. El reino está a salvo, repitió ella. Y fue la última vez que Elena de Valmira se movió voluntariamente. Lo que pasó después lo voy a contar con la misma precisión que todo lo anterior. No porque sea fácil, sino porque Elena merece precisión. Siempre la mereció. El día siguiente al corredor, el 13 de diciembre, Elena amaneció en el trono. No porque hubiera ido a sentarse en él, no había ido. La encontramos ahí porque durante la noche, mientras todos dormían, algo en el proceso se había completado. El cuerpo había encontrado su posición, la posición que el don, en su lógica antigua e implacable, había determinado que era la correcta. El trono de Valmira era de piedra. Había sido de piedra desde hacía 200 años, tallado del mismo material que las murallas del palacio. Un bloque sólido con respaldo alto y brazos anchos, sin tapicería, sin adornos innecesarios. Elena estaba sentada en él con las manos sobre los brazos del trono, y sus manos eran del mismo color que el trono, del mismo color exacto, la misma piedra caliza gris, la misma textura, la misma densidad visible. Si uno entraba al salón sin saber, si uno miraba desde la puerta, lo que veía era el trono, solo el trono. Hacía falta acercarse para ver dónde terminaba la piedra del asiento y dónde comenzaba la piedra que había sido Elena. Hacía falta llegar a sus ojos. Sus ojos se movían. Ese fue el primer momento en que lo entendí completamente. No como concepto. Lo había entendido como concepto desde que el sacerdote habló de la séptima etapa, sino como realidad, como la cosa concreta e inapelable que era. Elena estaba ahí, completamente, pensando, consciente, presente, atrapada en una quietud que no era paz y no era muerte y no era sueño, era permanencia. Me acerqué al trono, me arrodillé frente a ella, no por protocolo, sino porque necesitaba estar a su altura, necesitaba mirarla de frente, necesitaba que supiera que yo la veía, y la miré. Sus ojos me encontraron de inmediato, se movieron hacia mí con una rapidez que era completamente humana, completamente Elena, en un cuerpo que ya no podía hacer ningún otro movimiento. Le dije, el tratado está firmado, Morvet se retira, el ejército de Baldrich ha cruzado la frontera hacia el este, el reino está a salvo. Sus ojos se cerraron un momento, solo un momento, luego se abrieron de nuevo, y vi en esos ojos que eran todo lo que le quedaba de movimiento, algo que reconocí. Era la misma expresión que había visto en el corredor el día anterior, cuando el sol de diciembre le caía sobre los hombros y ella lo miraba sabiendo que ya no lo sentía. No era alivio, no exactamente. Era la expresión de alguien que ha llegado al final de algo muy largo y muy pesado y puede finalmente, dejar de contar los pasos que faltan. Porque ya no faltaban pasos. El peso estaba sostenido. El reino estaba a salvo. Los días siguientes fueron de una dificultad que no sé si tengo palabras para describir con justicia. No por la gestión política, eso lo manejé yo con el consejo, con la urgencia y la delicadeza que requería. No por la sucesión. Catalina, la sobrina de 9 años, era exactamente tan lista como Elena había dicho, y con el consejo a su lado, el gobierno siguió funcionando. La dificultad era otra. Era entender qué era Elena ahora, no en términos místicos o filosóficos, en términos prácticos, concretos, cotidianos. El primer problema llegó en la primera semana, cuando los ingenieros del palacio inspeccionaron el salón del trono y me llamaron a mí antes de llamar a nadie más. Me mostraron algo que yo no había notado. Las piedras del suelo alrededor del trono habían cambiado, no estaban dañadas, no había grietas visibles, pero el color era diferente, más oscuro, más uniforme, como si hubieran sido fundidas y reenfriadas de manera ligeramente distinta. El ingeniero principal, un hombre llamado Darío que llevaba 20 años manteniendo el palacio y conocía cada piedra por nombre, me mostró el perímetro exacto. Un círculo de aproximadamente 3 metros de radio alrededor del trono. Todo dentro del círculo había cambiado. ¿Qué significa?, le pregunté.
Darío no respondía preguntas que no sabía responder, que era otra de las razones por las que llevaba 20 años en su puesto. No lo sé, dijo, pero sugiero que no intentemos mover el trono. Le pregunté por qué. Señaló el círculo. Porque no creo que el trono y el palacio sean ya dos cosas separadas. Mandé un mensaje al sacerdote. Esta vez respondió en un día. El portador que alcanza la 7ª etapa no se convierte en piedra, se convierte en cimiento. El cimiento no es una decoración ni un símbolo, es funcional. El palacio, el territorio, la estructura que el portador sostuvo durante la transformación, todo eso está ahora literalmente sostenido por el portador. Como Atlas sostiene el mundo, no como metáfora, como hecho físico. Leí el pergamino 3 veces. Luego fui al salón del trono y me senté en el suelo frente a Helena y lo leí en voz alta para ella. Sus ojos me siguieron durante toda la lectura. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, lentamente, con un esfuerzo que pude ver en la tensión de los músculos de piedra alrededor de sus ojos, los únicos músculos que le quedaban, una lágrima recorrió su mejilla derecha. Solo la derecha. Una lágrima de piedra gris, densa, que avanzó despacio por la curva de su cara y se detuvo en el borde de su mandíbula. Ahí me explicó el porqué de la mejilla derecha. La derecha era el lado desde el que ella miraba el patio, desde el que había dibujado sus mapas de ríos, desde el que había visto partir a sus hermanos a las batallas de las que no regresaron. Siempre había cargado el peso desde ese lado. El don lo recordaba. En los meses siguientes aprendimos, por prueba y error y por los pergaminos esporádicos del sacerdote, la naturaleza exacta de lo que Helena era ahora. Era el cimiento del palacio, no como símbolo. Los ingenieros verificaron que las estructuras que antes requerían mantenimiento constante, los arcos del ala norte que cedían cada invierno, las bases de las torres del este que se asentaban con las lluvias, habían dejado de moverse. El palacio, desde el 13 de diciembre, era el edificio más estable que Darío había visto en 20 años de oficio. Era la fuente de la autoridad del reino. Esto lo entendimos más tarde, cuando Catalina, ya mayor, comenzó a gobernar desde el salón del trono. Las decisiones que tomaba cerca del trono, en la misma sala, en el mismo espacio donde los ojos de Helena podían verla, tenían un peso que sus decisiones tomadas en otras partes del palacio no tenían. Los consejeros lo notaron. Los embajadores extranjeros lo notaron, aunque no supieran explicarlo. Era la memoria viva de todo lo que había pasado. Eso lo entendí yo personalmente. La tarde en que entré al salón con un problema que llevaba 3 días sin resolver. Un conflicto de herencia entre 2 nobles del norte que amenazaba con convertirse en algo peor, y me senté frente a Helena y se lo expliqué en voz alta como había aprendido a hacer, porque sus ojos eran la única respuesta que podía darme y necesitaba mirarlos para leerlos. Le expliqué el problema, los 2 lados, los precedentes históricos, mi propio dilema, y cuando terminé, sus ojos se movieron hacia el mapa de las provincias del norte que colgaba en la pared lateral del salón, y luego hacia mí, y luego hacia la mesa donde estaban los pergaminos de la legislación del rey Aldric de 40 años atrás. Los busqué, los encontré. El precedente que necesitaba estaba en el tercero. Helena lo recordaba porque lo había leído, porque había leído todo, porque los 243 libros de su habitación seguían siendo parte de ella, y ahora tenía todo el tiempo del mundo para recordarlos. Empecé a visitarla todos los días, primero por los problemas del reino, luego también por otras razones. Me senté frente a ella y le conté lo que pasaba afuera, el crecimiento de Catalina, las estaciones, las noticias de los territorios que ella había nunca visto, pero había trazado en sus mapas. El hijo enfermo del cocinero Tomás, que finalmente había sanado del todo gracias a un tercer médico que Helena había recomendado por gestos de ojos durante una de mis visitas. Le leí libros, nuevos, los que habían llegado al palacio después de que ella ya no podía leer por sí misma. Sus ojos se movían diferente cuando escuchaba un libro bueno, más lentos, más amplios,
con una quietud específica que aprendí a reconocer como lo más parecido a la expresión de satisfacción que le quedaba. Eso me sostuvo a mí, en los años que siguieron, más de lo que supe decirle. Hubo una noche, 3 años después. Yo tenía ya 70 años. Elena seguía exactamente igual, porque la piedra no envejece, porque Atlas no envejece. En que no pude dormir, y fui al salón del trono a la hora en que nadie más estaba ahí. Me senté frente a ella. No llevé ningún problema del reino, no llevé ningún libro, simplemente me senté. Y le pregunté en voz alta la pregunta que llevaba 3 años sin hacerle. ¿Lo harías de nuevo? Silencio. Sus ojos me miraron durante un momento largo y luego se movieron hacia la ventana del salón, por donde entraba el cielo de la noche, las estrellas, el frío de enero que ella ya no sentía, pero que yo sí. Luego hacia el mapa de las provincias del norte. Luego hacia la puerta, por donde el corredor llevaba a las habitaciones donde Catalina dormía, ya con 12 años y con una inteligencia que estaba resultando ser exactamente lo que Elena había esperado. Luego de vuelta a mí, y en esos ojos, que eran todo lo que le quedaba de movimiento, que eran todo lo que le quedaba de Elena cuerpo, vi una respuesta. No fue sencilla, no fue inmediata, fue una respuesta compleja. La clase de respuesta que solo pueden dar las personas que han tenido tiempo de pensar muy despacio y con mucho cuidado. Pero era una respuesta. Asentí. Lo sé, dije. Me quedé con ella hasta que amaneció. Han pasado 43 años desde el 13 de diciembre. Yo tengo 88. Camino despacio. Mis manos tiemblan cuando sostengo el té, que encuentro irónico y justo. Ya no soy consejero principal. Cedí ese cargo hace 12 años a un hombre más joven y más rápido que yo. Pero sigo viniendo al salón del trono. Catalina tiene 52 años y gobierna el reino con una capacidad que, cuando pienso en ello sin prisa, me parece la cosa más cercana a un milagro que he presenciado. Una mujer que aprendió a gobernar mirando los ojos de una estatua, que aprendió a tomar decisiones leyendo la respuesta en un movimiento de párpado, que construyó un reino próspero sobre el cimiento literalmente, físicamente real de su tía. El palacio nunca ha cedido. Ningún arco, ninguna base, ninguna muralla. Los ingenieros que vienen de otros reinos lo estudian y se van sin explicación. Darío murió hace 20 años, pero su hijo trabaja ahora en su lugar y dice lo mismo que decía su padre. Nunca he visto una construcción así. Elena está en el trono. Sus ojos se mueven. Hoy entré al salón a la hora habitual. Era una mañana de febrero con el sol entrando por las ventanas del lado este. El mismo sol de invierno que ella había mencionado en el corredor aquella mañana de diciembre. El sol que se esfuerza, el que elige estar ahí entre las nubes. Me senté frente a ella. Le conté lo que había pasado esta semana. Un acuerdo comercial con el Reino del Sur que Catalina había negociado con una paciencia que habría hecho sonreír a Elena. El nacimiento de 3 niños en el pueblo del norte, donde había sido la primera batalla, que ahora se llamaba el Prado Próspero, porque nadie quería seguir llamándolo el Prado Largo. Una discusión en el Consejo sobre impuestos que no había terminado bien, pero tampoco había terminado en desastre. La vida ordinaria de un reino que seguía existiendo. Elena me escuchó. Cuando terminé, sus ojos se movieron hacia la ventana, hacia el sol de febrero, y luego, lentamente, volvieron hacia mí. Y en esos ojos, que han visto 43 inviernos sin sentir el frío, 43 veranos sin sentir el calor, 43 años de un reino que ella sostiene literalmente con su cuerpo, vi lo que veo siempre cuando el sol de invierno entra en el salón. No resignación, no sufrimiento, algo más difícil y más real que cualquiera de las dos cosas. La expresión de alguien que eligió el peso, que conoce el precio exacto del peso, que lleva 43 años bajo ese peso, y que si pudiera hablar, diría lo mismo que está escrito en la pared del templo de Atlas en letras pequeñas y apretadas, cerca del suelo, donde alguien se arrodilló para escribirlas. No lo entendí hasta que fue tarde, pero lo elegiría de nuevo. Eso es lo que Medusa guarda de esta historia,
no la piedra, no la transformación. Esto, que hay personas que nacen ya cargando, que llegan al mundo con ese peso particular en los hombros que hace que, cuando ven un peso que nadie más puede sostener, no pregunten si deben levantarlo. Solo calculan cómo, y que el precio de eso, el precio real, no el precio de los libros y las historias, no es el sufrimiento espectacular, es el sabor del caldo que dejó de llegar, el frío de enero que dejó de sentirse, el abrazo que los brazos ya no pudieron completar, el sol de diciembre que los ojos podían ver pero la piel ya no podía recibir. Son las cosas pequeñas, siempre son las cosas pequeñas. Y lo más extraño, lo más imposible de entender desde afuera, es esto. Las personas que nacen cargando no cambian su decisión cuando conocen el precio. Lo miran, lo cuentan y siguen. Si te llegó al corazón, déjanos like y compártela. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías soltado el peso? No te pierdas la próxima. Medusa tiene miles de historias más. Y la que viene, nadie la vio venir.